Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Marcos capítulo 7, versículos 31 al 37. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia en esta hora, primeramente dando gracias, pues nos permite, Señor, tener su palabra para nuestra vida. Y esperamos, oh Dios, que usted nos hable, que usted nos ministre, y que podamos a través de esta palabra, Señor, ser guiados a su propósito y voluntad. Gracias le damos, Señor, porque hoy de seguro seremos bendecidos. En el nombre de Jesús lo agradecemos hoy. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Estamos en esta serie, Los Milagros de Jesús. Esta es la lección número 17, vendría a ser el milagro número 17, el sordo tartamudo. Así lo vamos a titular. Tal como el milagro de la hija de la mujer sirofenicia, recuerda usted ese tema, ¿no? Jesús ahora sigue estando en territorio gentil. Marcos menciona algunas de las ciudades o regiones que visitó el Señor. Por ejemplo, Tiro, Sidón, la región de Decápolis. Recordemos que el principal motivo para el Señor Jesús de dejar Israel o irse de Israel o apartarse de Israel era que el maestro quería tener un largo periodo de comunión con sus discípulos, en el que de alguna manera pudiera instruir o pudiera dedicarse un tiempo a instruirles acerca primero de su persona, de la misión que él venía a cumplir, antes de que se desencadenara todos los acontecimientos que le llevarían a la cruz del Calvario. Entonces, si este era el propósito del viaje, podemos decir que finalmente dio fruto, tal como veremos cuando, por supuesto, Pedro hace el gran descubrimiento que Jesús es el Mesías. De acuerdo a Marcos capítulo 8, versículos 27 al 29, dice: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿O quién decís que soy? Respondiendo Pedro, les dijo:
o le dijo: tú eres el Cristo. Hoy vivimos, hermano querido, en un mundo que está lleno de ruidos, un mundo que está lleno de sonidos, muchos de ellos también muy molestos. Los automóviles en las grandes ciudades pasan zumbando, las aceleraciones de los vehículos siempre se están escuchando, la música misma que rompe los tímpanos de los jóvenes cuando colocan su música en sus vehículos con los parlantes tremendos que tienen, los más potentes, siempre quieren de alguna manera que todo el mundo escuche su música, de modo que no solo terminan escuchando ellos, sino también aquellos que están alrededor de ellos terminan oyéndolos. Pero hoy hablaremos, por supuesto, de un hombre que vivía en el silencio. Si bien la quietud o la paz pueden provocar la falta de sonidos de alguna manera, por momentos eso es grato, eso es bueno, tener momentos de paz en donde no haya ruido, donde no hayan grandes sonidos, y de verdad que es bueno. Pero este hombre al cual nos referimos estaba encarcelado por el silencio. Para él no había canto de pájaros, para él no podía escuchar las voces de sus amigos. En realidad es muy difícil para un sordo el poder comunicarse y lograr al mismo tiempo desarrollar la amistad, por no tener un vocabulario o de alguna manera el habla para poder comunicarse. Entonces la Biblia nos señala aquí que en este milagro que el Señor hace, le traen a un sordo y tartamudo. Como en otros casos, mirando la escritura, fueron los amigos o los familiares del sordomudo quienes de una u otra manera le llevaron hasta Jesús con la finalidad de que el Señor pudiera obrar un milagro en él. Esto nos deja un perfecto ejemplo del interés, de la preocupación que debemos mostrar entonces nosotros por nuestros semejantes. O sea, si hay alguien que necesita la ayuda de Dios, hay que llevarlo frente al Señor. En cuanto al enfermo en sí, el evangelista nos dice que era sordo y tartamudo. Normalmente debemos entender esto: los mudos no saben expresarse por no haber podido oír hablar a otros. O sea, los mudos no hablan, o en este caso, los sordos no pueden hablar porque no tienen el lenguaje, no han oído el lenguaje, y de esa manera entonces no es que tengan algún defecto en sus órganos del habla, sino que lamentablemente, como no han oído, no pueden hablar. Este era el caso de este hombre del que habla Marcos, por supuesto, y nos dice que tenía un habla defectuosa. Podemos entonces imaginarnos un poco este cuadro y nos podemos imaginar las dificultades que este hombre tendría para comunicarse con otras personas, los peligros mismos a los que estaría expuesto al no poder escuchar, la desesperación que eso también le provocaría en su estado de sordo, porque le produciría que estando en medio de la gente, no poder oírles, no poder escucharles. Es como que es una situación muy compleja. Yo la verdad no podría ni siquiera entender o descifrar cómo se sentiría una persona sorda en medio de la gente que está hablando y no poder oírla. La pregunta sería aquí: ¿cómo interpretaría cualquier cosa que ocurriría a su alrededor? ¿Cómo él la interpreta? ¿Cómo él la entiende? ¿Cómo él la conoce? En muchos casos hemos podido comprobar cómo toda esta frustración que frecuentemente sienten los sordomudos los lleva increíblemente a retraerse, los lleva a desconfiar, los lleva también a apartarse de la gente porque no les entienden. Entonces no sacan nada con tratar de entender, porque no pueden entender. Todos los estudiosos están de acuerdo con que la palabra tartamudo debe interpretarse como una dificultad en la locución,
pero que la persona puede expresarse emitiendo sonidos que, si se pueden descifrar de alguna forma, podría tener un grado de comunicación. El hecho entonces de que para aprender el lenguaje se requiere del oído ha hecho pensar a muchos que esta condición no era de nacimiento, sino como una condición adquirida. La causa de esto no se menciona, por supuesto, específicamente aquí, no se menciona cómo llegó esta persona a ser tartamuda. No se dice, en este caso, que fuera de posesión demoníaca tampoco. Podemos ver entonces que en este milagro se va a cumplir la promesa del futuro glorioso de Sión. Esto es lo que la palabra de Dios también lo profetiza. Recuerde que Isaías lo habló allí en el capítulo 35, versículo 5 y 6, y lo habla. Dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces, dice, el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. O sea, estamos hablando de una profecía que se estaría cumpliendo en este episodio cuando el Señor sana a un tartamudo. Veamos esto. La fe de los amigos del sordomudo era impresionante. No solo llevar al enfermo a Jesús, sino que además le pidieron que le pusiera la mano encima. Mira esto. Estaban convencidos de que Jesús podía y quería sanarle, pero llegaron demasiado lejos al decirle al Señor cómo incluso debía hacerlo. O sea, tenían una fe tan grande que dice: ponle la mano encima para que se sane. Tenían fe. Tal vez habían escuchado en alguna ocasión anterior que Jesús había realizado sanidades. Recuerde que la fama del Señor se había extendido por todas partes y la gente sabía de los milagros que Jesús había hecho. Por lo tanto, de esta manera entonces, como ellos habían oído acerca de Jesús, que había realizado sanidades poniendo las manos encima de las personas, entonces ellos creyeron de que esta manera era la forma o como el Señor también lo haría. Así que tenía que hacerlo con su amigo, ya que lo había hecho con otras personas. Pero aquí nos damos cuenta de algo. Es una equivocación imitar la forma que el Señor tiene de obrar en las personas. Aquí tenemos que tener cuidado. Es una equivocación imitar la forma en que el Señor tiene para obrar en las personas. De hecho, Jesús, recuerde usted, no aceptó las indicaciones de ellos y trató con el sordomudo de una forma totalmente diferente y podríamos decir única. No tenemos que olvidar y no podemos olvidar que el Señor es soberano en sus métodos y que cada persona tiene necesidades diferentes. ¿Me está siguiendo en esto, no? En ocasiones, al querer determinar cómo el Señor debe proceder o debe hacer los milagros con nosotros, podemos perder sus bendiciones. ¿Por qué? Porque recordemos, como un ejemplo, por supuesto, de esto, a Naamán el sirio. Recuerda usted Antiguo Testamento. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 10 al 15, allí habla. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne, le dice, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Esa fue la orden de Eliseo. Y Naamán se fue. ¿Cómo se fue? Enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, o sea, Naamán ya tenía una idea de cómo debería ser. Yo decía para mí: saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar. Y
me sanaré, por decirlo así. Entonces Naamán dice: Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare, dice él, si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados, mira esto, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló, ¿cuántas veces? 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la de un niño y quedó limpio. Extraordinario, hermano querido. Ahora, ¿por qué te pongo este ejemplo? Porque tú no puedes decirle a Dios cómo haga el milagro, cómo haga la sanidad. No, tú vienes al culto, yo voy a ir al culto y el pastor va a hacer el llamado y yo voy a ir y él me va a imponer las manos y yo voy a ser sano. No. Tú no puedes decirle a Dios cómo lo haga. Él lo va a hacer como quiera. ¿Me estás escuchando? Nosotros mismos, hermano querido, podemos decir también que el Señor trata con cada uno de nosotros de formas muy diversas y siempre de una manera muy personal. Por lo tanto, nunca deberíamos decirle al Señor lo que Él tiene que hacer o los métodos que Él debe utilizar para contestar nuestras oraciones. Debemos estar muy seguros, hermano querido, que Dios tiene su propio método y es siempre el mejor. Entonces usted no puede decirle al Señor, ni siquiera cuando le pide algo: Señor, hazlo así y así, y si es tuyo esto va a ser así y así y así. No, deje a Dios obrar. Usted simplemente pídale a Él que obre, pero no le diga cómo. Déjelo a Él obrar. Ahora, veamos un poco las formas en las que Jesús obraba, porque eso también nos enseña a nosotros a entender cómo el Señor obraba. Dice que el Señor lo tomó aparte para enseñarle que los métodos de los hombres no sirven. Recuerde que los amigos le habían dicho a Jesús que le impusiera las manos y de esa manera se sanaría. Entonces él no, lo agarró aparte al sordo mudo y lo llevó lejos para mostrarle que los métodos de los hombres no sirven en este caso. Entonces muchas veces el Señor Jesús puso sus manos sobre los enfermos y eso la Biblia lo enseña, pero esta vez sería distinto. ¿Cuál habrá sido la sensación de este hombre cuando el Señor, ¿cómo llamarle?, posó su cariñosa mano sobre él y luego sus dedos en sus orejas? O sea, tú estás sordo y el Señor viene y agarra los dedos y los mete en la oreja ahí. No sé si le haría algo más, no dice la Biblia eso, pero le metió los dedos en las orejas. Qué cosa rara está haciendo el Señor. Porque claro, nos parecería raro, ¿no? Marco, en el capítulo 7, versículo 33, dice: y tomándolo aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua. O sea, ¿qué estamos viendo aquí? Jesús conocía muy bien tanto las necesidades físicas del sordo mudo como las emocionales de él. Sabía perfectamente que este hombre no podía escuchar, ni tampoco podía hablar correctamente. Por lo tanto, él entonces se sentiría muy incómodo siendo el centro de atención en medio de una gran multitud. Mira qué sabio el Señor, lo sacó aparte. Porque te imaginas ahí el pobre sordo mudo, todos los ojos así, mirando a ver qué va a pasar, porque así somos de sapos nosotros, ¿cierto? Todo lo queremos ver, y ahora con los celulares, si hubiera sido ese tiempo no con celular, imagínate ahí, no, todos sacando fotos.
qué terrible. Entonces el Señor lo saca aparte. Así que Jesús decide apartarse con él, lo suficiente, por supuesto, como para tratar el problema tranquilamente. En todo esto, el Señor manifestó ¿qué cosa? Sensibilidad, porque eso lo caracterizaba al Señor, evitando entonces que el enfermo se sintiera humillado o avergonzado. En eso también tenemos que tener mucho cuidado cuando oramos por alguien, porque a veces nosotros como predicadores nos creemos el cuento de que tenemos toda la autoridad. A veces pasa aquí, arrodíllate ahí. No, cuidado, ni el Señor Jesús lo hizo. Nunca lo hizo así. Él tuvo sensibilidad con las personas. Nunca humilló a nadie, nunca avergonzó a nadie. Mira, todos los que él sanó, nunca avergonzó a nadie. Al mismo tiempo, cuando el Señor Jesús los separa de las otras personas, lo que Jesús entonces estaba destacando aquí, para que su sanidad, para que su salvación fuera un momento íntimo y personal, que realmente esa persona pudiera sentir que el Señor Jesús estaba dándole un tiempo especial para su vida. ¿No le gustaría a usted tener un tiempo especial con el Señor Jesús para usted solito? Usted viene al culto y el Señor toca a todos. Dice, claro, estamos en el montón aquí, me tocó también, pero me hubiera gustado que me hubiera tocado a mí solito. Aquí lo saca para darle un tiempo especial. ¿Y para qué? Para que la sanidad y la salvación sea un asunto íntimo y personal. Observemos entonces que Jesús, al hacer un milagro, nunca montó un espectáculo teatral. Yo no sé qué tienen hoy día los predicadores que hacen un teatro tremendo, hermano. Se pegan 500 vueltas alrededor del enfermo y más encima ni se sana. Jesús nunca montó un espectáculo. Por el contrario, una y otra vez el milagro se produce en un ambiente tranquilo y sin la multitud. Ahora, si Jesús hubiera querido hacer publicidad, tenía muchas oportunidades para hacerlo. Podría haber seguido multiplicando panes y peces en las multitudes. Pero Jesús ya no estaba en tiempo de popularidad. Iba acercándose cada día más a la cruz del Calvario. Por lo tanto, cada día se quedaba más solo. Entonces, por eso estos últimos milagros no son para la multitud. El maestro sabía que aquellos que solo le estaban siguiendo por milagros, le quedaban pocos días más tarde, estarían ellos yéndose y gritando junto a la multitud enardecida, crucifícale, prefiriendo a un ladrón llamado Barrabás para que lo soltaran en vez de él mismo. O sea, la forma en la que el Señor les sanó nos resulta un tanto extraña a nosotros, por supuesto, pero esto es porque no logramos pensar ni sentir como el sordomudo. Porque según nuestros criterios, claro, debería haber hecho otra cosa el Señor, o nosotros haríamos otra cosa en su lugar, en fin, ¿no? Al no poder expresarse este sordomudo, al no hacerlo correctamente, que tenía que hacer gestos, podemos entonces imaginarnos la dificultad y al mismo tiempo que este hombre, al ser llevado por el Señor a distancia de todo el grupo, la multitud, que no sabemos cuánta gente era, la idea del Señor Jesús era de alguna forma que este hombre fuera sanado y él pudiera experimentar su milagro en privacidad. Este hombre no podía escuchar. Primero, no podía escuchar lo que la gente decía, no podía escuchar lo que Jesús decía. Piensa en esto. Y aquí Jesús lo primero que hace es abrirle sus oídos para que oiga, para que escuche. Eso es lo que siempre hace el Señor, abre nuestros oídos para oír bien.
Sigo en esto. Luego de abrir sus oídos, el Señor señalaría luego su boca o lengua para darle a entender que iba a sanarle de eso. Y quizás el mismo tartamudo tratando de hacerle señas al Señor. Esto es como cuando usted va al médico. ¿Qué le pregunta el médico a usted? ¿Qué le duele? Eso es lo primero que le pregunta. ¿Qué le duele? ¿Qué le pasa? ¿Qué le sucede? ¿Cuál es su molestia? ¿Dónde está su molestia? En fin, le pregunta todo y usted comienza a decir: me duele acá, me duele aquí, me duele allá. Dice: ya puede ser esto. A ver, respire profundo. Ya, listo. O sea, ya, y aquí está la receta. Oiga, pero si le dije lo que me dolía y él me dio una receta por lo que me dolía, mejor hubiera ido yo a la farmacia y me dan la receta en vez de pagarla. Pero bueno, nosotros somos los tontos que hacemos eso. Eso es otra cosa. Ya. No me voy a disculpar por lo que dije, porque sabemos cuál es nuestra molestia y aún así vamos al médico. Y el médico nos da lo que la receta podía haberse dado en la farmacia. Ya. Bueno, sigo entonces. Salgo adelante con esto. Este sordo mudo pudo haberles tratado de explicar al Señor que no sé cómo lo hizo. Y claro, el Señor sabía perfectamente que era sordomudo, sus amigos le habían dicho, pero el sordomudo trataba de explicarle. Y finalmente, con algún tipo de gemido, para pedirle ayuda al Señor. Ahora, si este fue el caso, Jesús lo que estaría diciendo o lo que estaría haciendo sería responder a la petición, por supuesto, por medio de gestos similares a los que había hecho el mudo. Y seguro que el sordo mudo le estaba entendiendo. Y lo primero que hace entonces es ponerle sus dedos en los oídos para abrirlos. Era como el lenguaje de señas que se usan hoy día para los sordos en la actualidad, ¿no? Y ahí estaba Jesús hablando con el mudo por gestos o por señas. Y estos dos detalles son muy significativos, porque uno debe comunicarse con las personas que tienen una necesidad. Usted no puede simplemente, como dice alguien, orar al barrer. Tiene que comunicarse. A veces nosotros acá les preguntamos a las personas qué es lo que tienen, qué enfermedad tienen, para poder orar específicamente. Entendemos que todos tenemos una necesidad, pero no sabemos cuál. Ahora, estos detalles son importantes, como dije. Primeramente, debe haber el Señor debe haber elevado su mirada al cielo para de alguna manera mostrarle a este sordomudo que la ayuda vendría del cielo. Este sordomudo necesitaba, por supuesto, venir al Señor Jesús para que Él le sanara. Y Jesús estaba actuando en la unión con él para que Dios obrara un milagro. Ahora, en segundo lugar, el Señor gimió mostrando el profundo dolor que su alma tenía por la tremenda carga tan terrible que este hombre tenía en su sufrimiento. Y la escena es realmente confortante. ¿Por qué? Porque nos recuerda que tenemos un sumo sacerdote que se compadece por nosotros mientras intercede ante el trono del mismo Dios en el cielo por nosotros. Entonces, la misma ayuda que recibió este hombre estaba disponible para usted y para mí. De acuerdo a Hebreos capítulo 4, versículo 15-16, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ahí dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, aquí es donde nosotros debemos entender que el Señor siempre estará para ayudarnos en nuestras necesidades. Ahora, vuelvo a la historia. Aquí Jesús pone sus dedos en los oídos y menciona una palabra: efata, es decir, sé abierto.
Y Marcos aquí siente la necesidad de repetir la palabra exacta que el Señor usó. Y de hacerlo en la misma lengua que el Señor hablaba en ese momento, que era el arameo. Es como si quisiera que sus lectores, cuando lean el libro, de alguna forma pudieran recibir la misma palabra que el Señor mencionó. Ya sean cristianos o gentiles, los que lean la palabra de Dios van a conocer exactamente la palabra aramea que salió de los labios del Señor al realizar el milagro. Efata. O sea, como ya hemos señalado, los discípulos estaban apartados del Señor, o sea, estaban a una distancia. La Biblia no nos dice a cuánta distancia estaba el Señor Jesús cuando sacó al sordomudo de la multitud, pero quizás no estaba tan lejos como para dejar de ver o escuchar lo que hacía Jesús, para alcanzar a escuchar esta palabra que produjo, por supuesto, un efecto perdurable en sus mentes. Efata, se ha abierto. Así que dado que el sordomudo todavía no podía oír, lo más probable es que esta palabra fuera dicha para beneficio de los discípulos. Y ellos, al parecer, también estaban muy necesitados en aquellos días de que el Señor Jesucristo abriera sus oídos, abriera sus mentes para poder llegar a entender lo que quería Él enseñarles. Marcos 7:35 dice: al momento, aquí me encanta esto, al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Qué tremendo. Aquí vemos, tal como el resto de los casos, el poder del Señor se hizo efectivo al instante, devolviendo el oído al sordo. Y lo que aún era más milagroso, dándole la capacidad de hablar sin haber oído normalmente en el curso de su vida. O sea, debemos entender que un sordo no puede hablar porque no ha oído lenguaje, no ha aprendido el lenguaje. Pero aquí instantáneamente se abren sus oídos y puede hablar bien. Aquí vemos entonces que el Señor Jesús tiene la gracia de proceder con el método que Él utilizó aquí, metiendo sus dedos en sus oídos y tocando aquella lengua que no responde a los impulsos del cerebro. Y pensemos por un momento en esta escena, miremosla por un momento. El enfermo siente los dedos del maestro que se introducen en sus oídos, y luego el dedo del Señor mojado con su saliva presionando su lengua. En nuestra época se habla mucho de los microbios, las contaminaciones, los gérmenes, y quizá alguno se sienta incómodo por el detalle de que el Señor sanaba al solo toque de su mano o al dicho de su boca. Además, aquí emplea tan extraño método de juntar su saliva y la pone y la unta en la lengua del tartamudo. Sin embargo, para nosotros como creyentes, cuando escudriñamos la palabra de Dios, esta escena tiene aspectos realmente hermosos. Ni siquiera el agua que desciende de las más altas cumbres puede ser más pura que la saliva del Cordero de Dios. Así que allí está la saliva sobre la lengua de este mudo para devolverle el habla. En la cruz fue su sangre la que nos limpió de todo pecado, y ahora tenemos la dicha de poder ser llamados hijos del Dios viviente. Así que no te impresione tanto que ahora el Señor usó la saliva para darle el habla a un mudo, si usó su sangre para limpiarte a ti y a mí de todo pecado. Imagínate, hermano querido, es interesante. Él mismo usó su saliva
Y también lo hizo en otras ocasiones. Cuando tú vas a Marcos capítulo 8 versículo 23, dice entonces dice, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, mira, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. ¿Te imaginas? Aquí viene un ciego y yo le escupo los ojos. ¡Oh, qué escándalo, Dios mío! ¡Qué escándalo, Señor! ¿Cómo se le ocurre a ese pastor hacer eso? Y mira el Señor lo que hizo. Los métodos del Señor son extraordinarios. En Juan capítulo 9 versículo 6 dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con su saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. Y el ciego se sanó. Entonces, esto es impresionante. Ahora, ¿qué es lo que hace el Señor después del milagro? Les mandó que no le dijesen a nadie. Eso lo dice el versículo 36. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Esto es como lo que sucede siempre, ¿no? Ya hemos comentado en varias ocasiones que Jesús nunca quiso llamar la atención sobre sí mismo con sus grandes milagros de sanidad. El Señor venía a cumplir un propósito mucho mayor que los milagros. Estos milagros debían servir como credenciales simplemente de que Él era realmente el Mesías, anunciado por los profetas, y al mismo tiempo expresar la compasión, el amor de Dios para con la humanidad perdida. Ahora, por esta razón, Jesús hizo constantes esfuerzos para evitar que se le conociera solo como un obrador de milagros. Su misión, su ministerio iba mucho más allá de hacer milagros. Él buscaba la fe de las personas en su persona y en la palabra que él predicaba. Por otro lado, cuando estudiamos, cada vez que se desataba su popularidad entre las multitudes, esta se volvía incontrolable y al mismo tiempo amenazante. Porque como ya hemos visto, la euforia de las masas no obraba de acuerdo a los planes de Dios en cuanto al establecimiento del reino de Dios y la necesidad de llegar a la cruz. Y esa fue la razón entonces por la que Jesús mandó a la gente que no hablase de sus milagros. Pero la naturaleza humana es muy peculiar, ¿no? El mandato de no difundir lo ocurrido provocó que la gente hiciera todo lo contrario, lo difundían más. Curiosamente, las prohibiciones suelen afectar a la gente de esta manera. Usted que es, no sé, que es padre, debe saber esto, ¿no? Cuando le dice a su hijo, no hagas esto, ¿qué hace? Lo contrario. Él hace todo lo contrario. Esa es nuestra naturaleza. Así que no hable nunca de esta iglesia. No me entendió. Si está despierto, me escuchó. Ok. Veamos esto. Aunque podamos nosotros entender que debió ser muy difícil callar algo tan grande, algo tan hermoso, la desobediencia nunca se puede justificar. Y el Señor Jesús les mandaba que no lo divulgasen, pero lo divulgaban igual. Eran desobedientes estos. El problema era que las multitudes, cada vez que la popularidad del Señor crecía y los milagros se comentaban y la gente iba atrás del Señor Jesús, ¿qué lo querían hacer? Lo querían hacer rey. Y Él no venía para ser rey terrenal, Él venía a ser rey en el corazón. Él venía a cumplir su misión de llegar a la cruz y morir por nosotros. Entonces, en este tiempo sucede algo difícil de entender. En esos días Jesús los mandaba a callar
a no contar lo sucedido, y ellos respondían al revés. O sea, salían y contaban haciendo, o no sé cómo llamarle, haciendo más conocida a la persona de Jesús. Nosotros, en contraste, a pesar, y lo digo así, a pesar de haber sido mandados y ordenados por el Señor a predicar el evangelio por todo el mundo y a contar lo que Él ha hecho en nuestras vidas, muchas veces callamos cuando deberíamos hablar. O sea, en aquel tiempo, cuando Jesús le decía que callaran, ellos desobedecían y hablaban más. En este tiempo el Señor nos dice que hablemos y nosotros callamos. Somos igual de desobedientes que esa gente. Somos bien al revés, ¿no? Marcos 16:15 dice: id por todo el mundo. Aquí lo dijo Jesús: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Eso es lo que usted está haciendo, ¿cierto? Ayúdame, Señor. Usted está predicando el evangelio a toda criatura. Con razón no se convierte la gente de esta ciudad. Él mandó a los discípulos que fueran por todo el mundo predicando el evangelio. Y de hecho, Él detalló cuál debía ser la hoja de ruta o la directriz o la dirección que debían tomar o debían seguir sus discípulos. Eso lo encuentra usted en Hechos capítulo 1 versículo 8, pero clarísimo cómo tenían que hacerlo. Él les dice: pero recibiréis poder. Algunos ya tienen ese poder, ¿no? No están hoy día, no vinieron hoy día, no están aquí ustedes. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén. Esa es la hoja de ruta. Primero Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Esa era la hoja de ruta para el evangelismo, para llevar la palabra de Dios. O sea, es evidente, hermano querido, que el Señor enfatizó en repetidas ocasiones que el evangelio debía ser predicado hasta lo último de la tierra. Sin embargo, como en muchas otras ocasiones después, llegó el momento en que la iglesia primitiva se quedó estancada en Jerusalén. ¿Se recuerda usted? Y solo fue por causa de la persecución que el evangelio llegó a proclamarse fuera de los límites de Judá. O sea, la iglesia se quedó en Jerusalén contenta y feliz, y Dios tuvo que levantar una persecución porque la orden era que comenzaran en Jerusalén, se fueran a Judá, se fueran a Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos estaban muy priscos en Jerusalén. ¿Me sigue, no? Nosotros con facilidad podemos llegar a estar tan ocupados dentro de 1001 actividad, por decir miles de actividades, que olvidamos nuestra responsabilidad con los perdidos que están allá afuera. Nos olvidamos que debemos llevarle el evangelio, nos olvidamos que debemos llevarle la palabra de Dios, nos olvidamos que debemos llevarle a Cristo a esas vidas. Pablo increíblemente expresaba su asombro cuando escribió a los tesalonicenses, y viene y les expresa, le dice: fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. O sea, Dios nos confió el evangelio y ahora nosotros debemos llevar el evangelio. Es una tremenda confianza la que Dios ha puesto en nosotros. El evangelio de Dios, el único medio para salvar eternamente al pecador, ha sido confiado solo al pueblo de Dios, a usted y a mí. Y esto es un inmenso privilegio, ser portadores de toda la bendición de Dios, y en especial, hermano querido, llevarla a todas las naciones. O sea, esto es un privilegio extraordinario.
Estas personas que vieron la sanidad, increíble, sin ser salvadas, proclamaron por todos lados que Jesús hacía maravillas. No sé si me siguen esto. Estas personas que vieron los milagros que Jesús hizo, lo proclamaron por todas partes. Y usted, que es salvo, que es un hijo de Dios, no dice. Esta es una tremenda lección para nosotros, que hemos recibido de sus bondades, de sus misericordias. Hemos sido, hermano querido, perdonados de nuestros pecados, limpiados y lavados por la sangre de Jesucristo. Muchas veces nosotros parecemos sordos, mudos espirituales. Pareciera que tuviéramos el impedimento de hablar al vecino, al amigo, al colega de trabajo, al compañero, al pariente, acerca de lo que significa la vida cristiana. Este es un problema. No vivimos con el corazón abierto para acoger a las personas, para hablarles de Cristo, para recibir la palabra de Dios. Por eso no sabemos escuchar con paciencia y mucho menos tener pasión por las cosas de Dios. Hoy día hay tantos que sufren, tantos que están en pecado y en maldad, y apenas nosotros le damos atención o cariño o afecto. A veces se diría que la iglesia, nacida de Jesús para anunciar las buenas noticias, va haciendo su propio camino, olvidando con mucha frecuencia la vida correcta de preocupaciones, de miedos, trabajos y esperanzas de la gente. Nosotros tenemos una respuesta, nosotros tenemos un remedio, nosotros tenemos la solución. Nosotros somos quienes tenemos la responsabilidad de llevarle a este mundo perdido la solución para todos sus conflictos. Entonces, si no escuchamos bien las llamadas de Jesús, no podemos, hermano querido, no podremos nunca poner las palabras de esperanza en la vida de aquellos que sufren. Cuando nos encontramos con Jesús, Jesús nos conduce del silencio al diálogo pleno. El encuentro con Jesús debe ser renovado cada día. Dios necesita, y lo digo así, Dios necesita nuestras voces para que su voz sea escuchada. Usted y yo debemos entender que Dios necesita nuestras voces, hablando de Él, contando de Él, cantando de Él, para que muchos puedan oír. Así como usted y cada hermano, de pronto yo los veo conversar y dice: ¿sabe qué? Tengo un dolor tan grande acá. Oiga, yo tengo un remedio muy bueno, lo compré allí en la Sal Cobran, valga la publicidad. Muy bueno, mire, lo tengo aquí, le mando la foto al WhatsApp para que muy bueno, y hablan de los remedios, muy bueno, no, conozco un médico muy bueno, no, sí atiende por FONASA, se dan las recetas, no sé si me sigue o no. Esto es cosa de entrar a una cartera de las hermanas, parece botiquín, parece farmacia. Andan con una cantidad de remedios para todos los dolores. Y nosotros tenemos el remedio más grande, el más extraordinario, el más increíble, el único, el que no hay que pagar, no te cobra. O sea, es algo extraordinario. Tienes lo más grande. Tienes a Jesús, el médico eterno, el que puede sanar toda enfermedad, el que puede llevarse toda dolencia, el que puede cambiar la vida del hombre y de la mujer. Déjame terminar con este mensaje. Marcos 7:37 dice: en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Ese es mi Jesús.
Yo sé que algunos de aquí dirán, hoy sería lindo ver eso, pero no creo que en este tiempo. Dios hace a los sordos oír y a los mudos hablar. ¿Me estás oyendo? Estábamos en Chillán Viejo, una campaña. No me gusta hacer eso, pero lo voy a marcar para que entiendas esto. Estábamos en una campaña. Gimnasio de Chillán Viejo. Dios sanó a una persona que estaba en la silla de ruedas y la hicieron caminar. Cuento corto, caminó, el milagro ocurrió. Hubieron muchos otros milagros visibles, perfecto. Y al final de la campaña, cuando ya había terminado todo, se acerca una persona hablándome, diciéndome, pastor, así, pastor, yo no podía hablar y ahora puedo hablar. Yo quedé un poco confundido porque lo escuchaba hablar muy difícilmente. Pero él comienza a explicarme, pastor, a mí me operaron, me quitaron las cuerdas vocales, pero ahora puedo hablar sin cuerdas vocales, hablando. Eso, hermano querido, no lo hace el médico, no lo hace nadie, eso lo hace solo Cristo Jesús. Por eso te digo, Dios es el que puede hacer a los mudos hablar y a los sordos oír. Dios no se equivoca, nunca. Dios no hace nada indebido o nada inadecuado. Él todo lo hace bien. Tú puedes verlo desde el Génesis capítulo 1, donde dice: Dios miró todo lo que había hecho y vio que era bueno. Tú miras todo lo que has hecho y ves que es... No me digas. La creación de Dios era perfecta. Todo lo que realizaba era bueno. Él puso cada cosa en su lugar. El hombre, por otro lado, el hombre es el que rompe todo con su pecado, con su orgullo, con su vanidad. Y luego Jesús viene a la tierra y el hombre sigue haciendo lo mismo, pero Él viene para restaurar y para llevar a la perfección al hombre. Las sanidades que hizo fueron perfectas. Los milagros que hizo fueron perfectos. Su sacrificio por nosotros fue perfecto. Gracias a ese sacrificio, Él hizo nuevas todas las cosas. Restituyó la paz al corazón, devolvió la vida al alma que estaba errante, que estaba en el pecado, en la maldad. Jesús no es un curandero más, no es un exorcista como otros. Jesús es quien tiene el verdadero poder para desatar los oídos de los sordos, hacer que la lengua del mudo pueda pronunciar palabras, aún llegue a gritar de júbilo. El Dios y Señor de los cielos y de la tierra también está interesado por tus necesidades y también por tus problemas. No hay nada que a Dios se le escape. No hay nada que Él no pueda ver o no pueda entender o no pueda saber. Dios sabe lo que estás viviendo. Dios sabe lo que estás experimentando. Dios sabe lo que estás sufriendo y Dios está preocupado de eso. Sé que tal vez cuando estás en medio de la dificultad y del problema no logras verlo porque pareciera que Él no está por ningún lado. Pero permíteme algo, permíteme preguntarte algo. ¿El Dios al cual tú sirves alguna vez ha provisto para tu familia? ¿El Dios al cual tú sirves alguna vez te ha ayudado en algún problema? ¿El Dios al que tú sirves alguna vez ha sanado a algún familiar tuyo o a ti mismo? Yo te aseguro que todas las preguntas
las cuales te pueda hacer. Dios ha hecho algo en ti. Y cada vez que Él hizo algo en ti, llegó justo a tiempo. Porque nuestro Señor no solo lo hace todo bien, además nunca llega tarde. Quizás hoy estás pasando un problema grande en tu familia, un conflicto terrible, ya sea financiero, con tus amistades, en la iglesia. Déjame decirte que el Señor lo sabe y lo entiende. Se identifica con tu problema y más aún, Él puede ayudarte. Por lo tanto, te animo a que también busques del Señor. Él espera que busquemos de su ayuda. No busquemos la solución por nuestra cuenta. No tratemos de decirle a Dios cómo tiene que hacerlo, sino que consideremos que Dios puede y quiere ayudarnos, pero lo hará a su manera. Yo te animo a confiar en el Señor. Vas a quedar impresionado de lo que puede hacer por ti el Señor. Vas a quedar impresionado de lo que Dios puede hacer en tu vida. Vas a quedar impresionado cómo Dios hará las cosas. Tal como los amigos de este sordo mudo, aunque le dijeron al Señor cómo tenía que hacerlo para sanarlo, el Señor no les hizo caso. Y quizás tú has venido hoy a decirle al Señor: Señor, voy a ir a este culto, pero si tú no haces algo, Señor, o no haces lo que yo quiero, entonces no voy más. Y no, tú no puedes ponerle eso al Señor. Tú tienes que dejarlo obrar como Él quiere. Nuestra religiosidad enmarca a Dios y trata de llevarlo por un sendero el cual a Dios ni siquiera le interesa. Dios quiere ser un Dios vivo en tu vida, que puede obrar abiertamente y libremente en tu corazón para suplir tu necesidad, para restaurar tu vida, para animarte, levantarte, sanarte, libertarte y romper toda obra del enemigo. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.